y China pues, está fortaleciéndose y consolidándose cada vez más como este centro, este báculo que mantiene dinámica la economía internacional, pero sobre todo que mantiene dinámica también toda la plataforma de desarrollo tecnológico, todas las plataformas de las cadenas de valor, cadenas de suministro, cadenas de comercialización, todo eso sigue, digamos, teniendo una plataforma muy fuerte para sostenerse gracias a esa fortaleza de China y a la decisión de China de mantener el comercio internacional funcionando de una manera correcta, de acuerdo a lo que se ha acordado con la OMC y lo que se ha acordado en el sistema internacional. Entonces, en este momento es un rol fundamental porque vemos cómo los viejos líderes del sistema están más bien como cerrándose y alejándose, mientras China y otras economías emergentes están empezando a ser los principales protagonistas y aseguradores de este sistema. Lo más importante que representa China en este momento para el mundo es una alternativa, ¿sí? No es la única. China es una alternativa maravillosa, y no solo China, los BRICS, escenarios como el Banco BRICS de Desarrollo, la Franja de la Ruta y su Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, demuestra que hay otras formas, hay otras opciones, básicamente